Bueno, muy bien, vamos a comenzar con la presentación sobre lo que es la administración de créditos por ventas. Vamos a ver varios puntos relativos a esta cuestión, fundamentalmente cómo se dimensiona el, el monto de activos vinculados a los créditos por ventas. Vamos a ver los factores que determinan esto. Y de alguna forma, en primer lugar, vamos a ir avanzando en las distintas instancias o visiones que se pueden asociar a la administración de crédito por ventas, porque vamos a ver que hay una mirada inicial y esa mirada después ha adquirido más valor, ¿sí? Más valor y ha permitido utilizar los créditos por ventas con otras finalidades que lo que podríamos llamar esta visión primaria de créditos por ventas. Bien, ¿qué vemos acá en esta diapositiva? De alguna forma podemos llamar así las tres posibles presencias de la política de crédito. En algunos casos, estas fases que mencionamos acá pueden darse en una misma organización, en un mismo sector o negocio. En algunos casos esta posibilidad no está sencilla de instrumentar. Vamos a ver qué características tienen. Pero vamos a ver primero una fase 1, que llamamos nosotros, donde la política de créditos es de alguna manera como una especie de política subsidiaria o secundaria de la política comercial, donde el crédito es empleado como un factor de estimulación de las ventas. Luego una fase 2, ¿no? Donde el crédito también tiene como propósito generar rentabilidad por sí mismo. Es decir, yo estoy otorgando crédito con la intención de estimular o generar un atractivo para mis clientes, para que ellos compren o compren más, ¿sí? Pero simultáneamente ese crédito, que es una restricción en términos de una mayor inversión para la empresa, también se plantea como un instrumento para generar aumentos en los rendimientos del negocio.
¿no? Vamos a ver esta segunda fase. Y por último, es decir, ¿qué pasa cuando el crédito por ventas puede ser utilizado como una herramienta de financiamiento para mi negocio? ¿Sí? Es decir, doy crédito para vender más, doy crédito, pero ese crédito también tiene un propósito de generar un rendimiento por sí mismo, adicional, si queremos llamar así, a la política comercial. Y por último, cómo ese crédito otorgado a mis clientes, en algunos casos con algunas características muy particulares, vamos a ver cuáles son, puede servirme a mí para constituirse una fuente de financiamiento para mi negocio. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona esta cuestión. ¿Sí? Me parece que tenemos que ir abandonando la visión más tradicional, que es la fase 1, y empezar claramente a pensar en los pasos siguientes, ¿no? Ver qué alternativas hay, qué espacio tengo para rentabilizar la operatoria de crédito y por último si también puedo encontrar esta chance de convertir el crédito en una herramienta de financiamiento conveniente, de mayor accesibilidad y en algunos casos incluso de menor costo a las condiciones normales de financiamiento que sería la toma de pasivo. Como mencionábamos, el crédito, las políticas de crédito hacia mis clientes han sido vistas históricamente y si uno hace una primera consulta o un primer chequeo con empresarios, con directivos, el crédito es visto, ya digo, como un impulsor, ¿sí? Como un impulsor de las ventas, en el caso de que yo esté pensando en una política que llamamos más de carácter expansivo o de carácter liberal, ¿no? Es decir, yo genero condiciones, ahora vamos a ver dentro de los elementos que integran una política de crédito, cuáles son aquellos que yo puedo gestionar, manejar, para que ese crédito sea más o menos accesible a mis clientes. Y de esa manera lo que hago es generar condiciones a través del crédito para qué? Para generar un volumen de ventas mayor, o bien digo, si las circunstancias así lo recomiendan, restringir las condiciones de acceso sabiendo que eso simultáneamente va a provocar una reducción en mis ventas. ¿Sí? Ahora la pregunta es, entonces, ¿más crédito por más ventas? Esa sería un poco la transacción, ¿no? El acuerdo al que estaríamos arribando. Esta cuestión que planteamos así es cuestionable, ¿no? Es cuestionable. Vamos a ver que no siempre el otorgamiento de más crédito significa más y mejores ventas, porque también sabemos que el otorgamiento de más crédito va a implicar una mayor inversión en mi capital de trabajo inicialmente, ya no solo en el rubro crédito, sino también tenemos que pensar que si aspiramos a crecer en ventas, vamos a otorgar más crédito, no solamente por haber más clientes que van a contraer el crédito, sino también posiblemente porque más crédito pueda significar alargar los plazos de crédito que le concedo a mis clientes. Todo eso va a impactar un ciclo operativo más extenso, mayor nivel de actividad, no solamente en lo que es el ítem créditos por venta, sino también en lo que son el rubro bienes de cambio o los inventarios de mi negocio. Eso de por sí, en algún punto podría parecer que es una ventaja, pero sabemos que no necesariamente esto tiene que ser así. Mayores ventas tienen que traer mayores resultados, ¿sí? Y sabiendo que va a haber un impacto en la inversión, yo tengo que correlacionar esta cuestión para saber si efectivamente esta modificación en la política de crédito que estoy llevando adelante va a impactar favorablemente sobre el rendimiento de esa inversión, ¿no? Entonces, si bien entendemos esta lógica,
¿sí? Entendemos que facilitar o restringir el acceso al crédito para la compra de los bienes y servicios que yo comercializo puede ser un elemento de estimulación. No siempre es un factor que va a garantizar que mi operatoria va a ser más rentable. Es claro que muchas veces las empresas, y lo vamos a ver en unos minutos más, eh, otorgan crédito y no persiguen en lo inmediato un impacto favorable sobre la rentabilidad. Muchas veces el crédito es utilizado y el aumento en las ventas para desplazar competidores, para acceder a una cuota mayor de mercado. Es decir, existen múltiples factores que pueden generar una relación entre las ventas y el crédito que sea ya de antemano la persona que toma las decisiones tenga claro que eso no va a impactar necesariamente, al menos en el corto plazo, como una mejora sobre la rentabilidad. Pero también podemos decir que en términos generales, en una dinámica de negocios normal, donde uno está pensando en un crecimiento en su nivel de actividad, ese tendría que ser de alguna manera el parámetro para evaluar si mi operatoria, si mi decisión está en términos financieros siendo una decisión conveniente o inadecuada. Así que nos quedamos con esa idea, ¿no? Es decir, va a haber más crédito o menos crédito según, ya digo, sea el objetivo que estoy persiguiendo, eso va a impactar en mi operatoria comercial y tengo que ver, consecuentemente, el impacto que va a tener sobre mi renta. Ahora bien, si el propósito que mencionábamos de diapositiva anterior apuntaba a incrementar las ventas, se presume entonces que los resultados que se generarían como consecuencia de ese cambio en la política de créditos serían más bien de naturaleza comercial, ¿no? Si bien uno puede entender que un aumento en el crédito por ventas en un entorno, por ejemplo, de carácter inflacionario, va a impactar sobre la exposición a la inflación al tratarse en general de rubros de carácter monetario, y eso significaría un resultado de carácter negativo. Eh, También pensar que si hay una expansión de la inversión, esa expansión de la inversión requerirá financiamiento y habrá unos costos financieros asociados a eso. El eje central está puesto en lo comercial. Ahora, también entendamos lo siguiente, ¿no? Cuando yo le otorgo crédito a un cliente, ese crédito que le otorgo al cliente, que para mí es un activo, ¿no? Y forma parte de mi capital de trabajo, es lo que llamamos para mi cliente financiamiento espontáneo, ¿no? Yo soy su proveedor, ¿sí? Y ese financiamiento que le doy, en las condiciones que sea, no solamente de plazo, sino también de costo, eh, va a generar financiamiento espontáneo para él. Acá pensemos en diversas modalidades o esquemas en términos de la comercialización y de qué política de crédito y en qué momento del tramo estamos hablando. Quiero decir, ¿es la relación entre el industrial y el mayorista o entre un mayorista o barra distribuidor y comercios minoristas? ¿Es la relación del comercio minorista con sus consumidores finales? ¿Sí? Entonces, en esta instancia,
vamos a ver qué factores también puede llegar a ser más atractiva esta posibilidad, la empresa se plantea que, además de ser un factor de estimulación de las ventas, el crédito por sí mismo se constituye en una herramienta, en una operatoria, ¿sí?, que tiene que tener asociado un rendimiento, o puede tenerlo, ¿no? Va a haber empresas donde el crédito no va a poder ser, como decimos nosotros, rentabilizado, ¿sí? Y otras donde va a ser más sencilla esta estrategia, ¿sí? Como mencionamos aquí, el financiamiento al consumo, ¿sí? Si uno lo piensa en el consumidor final, como nos podemos posicionar nosotros, por ejemplo, como muestra aquí la diapositiva, en la compra de electrodomésticos, lo que llamamos línea blanca, un automóvil, es decir, otro tipo de activos, ¿no? En algunos casos asociados al precio, donde el precio unitario del producto es de difícil acceso para pagarlo de contado por el cliente, y el cliente de alguna manera convalida o acepta un esquema de financiamiento de esa operatoria donde va a pagar no solamente el precio del producto o servicio que está adquiriendo, sino que también de una manera más o menos visible va a pagar un costo financiero, que en algunos casos está implícito, en otros casos está más visible, ¿sí?, un costo financiero por acceder a ese crédito. Es decir, que está comprando y simultáneamente está adquiriendo un crédito, algunos también podemos llamar crédito barra deuda en realidad, ¿no? Para él es una deuda, como hemos dicho, es un pasivo. Entonces, en este esquema ya empiezan a aparecer como dos tramos de resultados y dos fuentes de resultados para una misma operatoria, ¿sí?, que pueden generar rentabilidad en mi negocio. Uno, lo comercial, crédito que promueve ventas. Esas mayores ventas generan resultados. Y simultáneamente, ese crédito genera intereses, ¿sí?, genera a través de los, por ejemplo, costos financieros implícitos que yo puedo cargar en el precio final. Digo, a operatoria de contado vale 100, operatoria en 12 cuotas vale 150, ¿sí? Ese es el precio final. Ese diferencial, que son los componentes financieros que yo incorporo en la operación, genera este segundo nivel, que en algunos casos, por la magnitud, puede ser incluso más relevante que el, el, el adicional o el impacto comercial en términos de resultados de la diferencia entre el precio y el costo, ¿sí? Es decir, el resultado de financiar la operación puede ser más atractivo que el resultado propiamente de vender, ¿sí?, aunque yo necesite vender para poder dar crédito. Entonces, me parece que acá tenemos que empezar a visualizar esto de esta manera. ¿Es posible? Es decir, acá ya no estamos hablando de una estrategia de protección del crédito, ¿no?, en un escenario aún sin inflación o con una inflación moderada. Digo, bueno, estoy dándole plazo a mis clientes, no puedo cobrar el mismo precio de contado que si lo vendo a plazo. Acá hay una estrategia organizada con la idea de financiar esa operación y que el financiamiento de esa operación aporte resultados positivos, más allá de lo que podríamos llamar la protección del crédito. Y el tercer aspecto, por lo menos de los aspectos centrales que podemos mencionar de una política de crédito, tiene que ver cuando la operatoria crédito permite a la empresa generar una alternativa válida, en algunos casos una alternativa muy interesante, para generar financiamiento de su inversión. ¿Cómo es esto? Hablamos de una empresa que otorga crédito a sus clientes, ¿sí? Y uno podría pensar que la empresa espera el cobro de las sucesivas cuotas para hacerse el precio final del producto o servicio. Sin embargo, y volviendo, si queremos seguir tomando como eje el caso de los electrodomésticos, y uno dice, bueno, voy a comprar y voy a pagar en 24 cuotas o en 36 cuotas
el precio de un televisor, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahí? La empresa no espera a cobrar las 36 cuotas para terminar la operación. ¿Qué es lo que constituye? Constituye, por ejemplo, figuras como los fideicomisos financieros, ¿sí? Es decir, que junta todos los créditos que otorgó a sus clientes, ya sea a través de sus tarjetas, sea una operatoria realizada a través de tarjeta de crédito o a través de préstamos personales, si son sujetos que no cuentan con tarjetas o no están bancarizados en su totalidad. Esa operatoria, como decimos, tiene dentro, ya pasamos la fase 2, ¿verdad? Esto es una operatoria para empresas que pueden cumplir con la fase de rentabilizar la operación de crédito. Hay tasas de interés, hay componentes financieros cargados en la operación, ¿sí? Más o menos explícitos. Acá hay cuestiones, en el caso de los canales que tienen que ver con consumidores finales, donde existe la obligación de explicitar el costo financiero de la operación, pero en otras operaciones quizá esto no es tan visible, es decir, que cargan intereses en sus precios de venta, arman paquetes de activos, ¿sí? Estamos hablando en general de operaciones atomizadas, ¿sí? Donde el riesgo de la operatoria o está eliminado o está diversificado y atomizado, ¿no? Entonces, arman esos paquetes de activos, ¿sí? Ahí aparece a la derecha un, un modelo de un fideicomiso financiero donde el fiduciante es quien vende el producto y cede esos activos a un fiduciario, que es de alguna manera el que lo administra, que organiza el fideicomiso, que procede, como indica aquí, a la titulización, de esos activos financieros y convierte todo ese paquete en cuotas que comercializa en el mercado, donde hay inversores interesados en comprar ese flujo de fondos. Claramente, si una persona hoy dijera, bueno, yo estoy dispuesto a comprar las cuotas que se van a ir pagando en los próximos 36 meses y me quiere dar el dinero ahora, está claro que tendría yo que aceptar un descuento, ¿no? Tendría un costo financiero hacerme el dinero hoy de ese flujo de fondos futuros. Ese costo financiero se supone que está contemplado en el precio al cual yo le vendí a mi cliente, ¿sí? Y en general, si uno dice, ¿a qué tasa financia la operación el comercio? ¿Y a qué tasa la descuenta? Hay un diferencial que sigue siendo favorable, ¿sí? Que sigue siendo favorable. La figura del fideicomiso financiero, nosotros la mencionamos acá como una herramienta que se comenzó a emplear a fines de los años 90 en Argentina, pero que tiene eh, digamos, una expansión a principios del siglo XXI y está muy en función de la tasa de interés y de la capacidad en cuanto a la regularidad de las operaciones, ¿no? Es decir, de poder seguir, es decir, no solamente vender, colocar el fideicomiso, hacerse de los fondos, volver a comprar productos para volver a vender y colocar un nuevo fideicomiso, es decir, son pasivos claramente vinculados al nivel de actividad, son formas de financiamiento vinculadas al nivel de actividad que son muy sensibles, tanto a nivel de actividad como a tasa de interés, pero entonces, lo que hace la empresa es negociar, hacerse del dinero de sus ventas en un plazo más rápido, claramente con un costo, y con ese dinero volver a impulsar sus operaciones, ¿sí? Los fideicomisos financieros se canalizan a través del mercado de capitales, ¿sí? Donde aparecen inversores, que pueden ser inversores particulares, pueden ser inversores institucionales interesados, ya digo, en participar de una operatoria de estas características que tiene muchos puntos interesantes para destacar. Esto nosotros es la idea de tratarlo en una materia en particular, profundizar la temática de fideicomisos financieros. Pero hay otros modelos que también pueden ser semejantes, ¿no? Es decir, quizá no tan no llamemos así sofisticados, pero quizá más accesibles para pequeñas y medianas empresas, como puede ser una operatoria de venta a través de cheques de pago diferidos, ¿no? Cheques de pago diferidos que contemplen claramente un costo financiero en el precio y que después la empresa los pueda negociar. Entonces lo que estamos hablando acá es que en algunos casos es
muy atractiva la conveniencia, ¿sí? Por las características de la operación que la hacen muy atractiva, no solamente para el que coloca el crédito, sino para el que invierte comprando esos créditos. Y en otros casos, en el caso de los cheques de pago diferido, y pensemos en las pequeñas y medianas empresas, como pueden ser ahora otras figuras como el e-check o la factura electrónica, es decir, distintos mecanismos para qué, para anticipar la realización de ese activo, hacerlo efectivo con mayor rapidez, convertirlo en una fuente de financiamiento y en algunos casos, eludir las dificultades que para la empresa puede significar convertirse en un sujeto pasible de recibir un crédito. ¿Sí? Sabemos que las pequeñas y medianas empresas en particular tienen lo que se llama una opacidad, es decir, para las entidades que tienen que calificarlas crediticiamente, decirle, bueno, yo te voy a dar una calificación, supongamos una entidad financiera, yo te voy a calificar crediticiamente para darte líneas de crédito que pueden ser un descubierto, un préstamo financiero de otras características, se les dificulta por las características mismas de la empresa, por las dificultades en otorgar información transparente y confiable para este ente que lo tiene que calificar y darle un crédito. Y entonces, ¿qué encuentran? Que hay instrumentos con los que materializa su operación de venta que pueden resultar mucho más atractivos a la hora de ser colocados y le pueden facilitar el acceso a los fondos. Los cheques de pago diferido lo vamos a ver en lo que es financiamiento de corto plazo, en la operatoria de las pymes, ¿sí? Se asocian con lo que se llaman las sociedades de garantías recíprocas, ¿sí? Vamos a ver este tema, ¿sí? Entonces, muchas veces la garantía o el respaldo que le puede dar a esos activos que está negociando una pyme, no se lo puede dar la pyme, muy bien, se lo va a dar una sociedad de garantía recíproca que va a avalar, a garantizar esas operaciones. Lo que estamos viendo acá es, por ahora, pensar cómo yo puedo generar fuentes de financiamiento negociando, anticipando la realización en efectivo de esos activos financieros que son mis créditos por ventas. ¿Sí? Entonces, mencionamos el fideicomiso, mencionamos los cheques de pago diferido u otras alternativas. Pero pensemos en esto. Es decir, acá ya no estoy pensando en financiarme a través de la toma de pasivos, sino que estoy pensando en financiarme como negociando de manera anticipada la conversión en efectivo de mis créditos por ventas. Bien, entonces, cuando nosotros pensamos por qué distintas empresas, distintos sectores tienen distintas políticas de crédito, ¿no? Porque no todas las empresas y los sectores, como decimos, van a operar crediticiamente de la misma forma. Bueno, sabemos que hay sectores donde, como mencionábamos antes, posiblemente el precio del bien o servicio que está comercializando es un precio elevado y requiere para que sea adquirido por sus clientes de un financiamiento más o menos largo. También sabemos que la competencia, y hay que ver cómo está compuesta eh, la oferta es decir, las características de las empresas que ofrecen sus productos en un sector y de alguna forma qué políticas siguen, pueden ir de alguna manera marcando un rumbo y si hay una empresa que tiene una posición dominante en un sector, puede ir fijando una política y las otras pueden terminar siendo seguidoras de esa política, ¿sí? No solamente en crédito, sino también en las políticas de aumento de precios, ¿no? Entonces, la competencia puede ser un factor que determine que haya más o menos crédito en un sector, ¿sí? La capacidad financiera de la empresa que otorga el crédito. Es decir, yo puedo tener muy buenas ideas, muy buenas intenciones, intentar cumplir alguna de las tres fases que mencionábamos antes vinculadas a las políticas de crédito, pero mi capacidad financiera no es suficiente para, por lo menos, sostener inicialmente un aumento de la inversión, ¿no? Y tengo dificultades para acceder a financiamiento para hacer viable este tema. Es decir, acá son válidas todas las apreciaciones vinculadas al tema de capital de trabajo y el par inversión-financiamiento, ¿no?
No solamente la capacidad financiera de quien da el crédito, sino también la capacidad financiera de mis clientes. ¿Sí? Entonces acá también la capacidad financiera de quien otorga el crédito como la de quien recibe el crédito son factores que empiezan a condicionar la política que vamos a diseñar. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Qué poder de negociación tienen? ¿Sí? Ellos tienen que aceptar la política que yo determino. Tengo que hablar y establecer políticas individuales con clientes porque tienen un tamaño y un poder de compra que los hace casi indispensables para mi negocio. Es decir, ¿quién fija la política? ¿No? ¿La fija la empresa o la fija el cliente? Otro tema eh, que muchas veces uno puede observar distorsiones que se generan porque uno piensa, ¿en qué momento se expande el crédito, por ejemplo? ¿No? En etapas de crecimiento económico, en etapas de estancamiento, en etapas de recesión. Es decir, ¿cuándo, por ejemplo, liberar las políticas de crédito? ¿Cuándo estimular a través del crédito mis ventas? ¿Cuando la actividad está creciendo? ¿O cuando decimos la actividad está en caída? ¿No? Muchas veces uno se ve tentado a otorgar más crédito con la intención de sostener o recuperar ventas perdidas, ¿sí? Y bueno, eso no siempre es ventajoso, ¿no? Porque sabemos que muchas veces cuando uno, por ejemplo, flexibiliza los criterios para tomar un cliente, los clientes que ingresan con esas nuevas condiciones quizá no sean clientes demasiado atractivos, ¿no? Pueden ser clientes que incurran en morosidad o que generen niveles de incobrabilidad más elevados de los que teníamos ahora, ¿no? Entonces uno dice, bueno, se están cayendo mis ventas, doy más plazo. Bueno, eso implica también cuidados en este punto porque, como decimos nosotros, la calidad de los deudores y la calidad de las carteras de crédito pueden verse afectadas. Pero son factores que están influyendo, que yo no puedo perder de vista a la hora del diseño, ¿no? Cuando yo digo, voy a ser más restrictivo, voy a usar tal instrumento, bueno, pues tengo que ver en qué momento, en qué condición estoy, como estamos planteando acá, en términos de la economía en su conjunto. Seguimos mencionando factores, ¿sí? Factores que van a condicionar el diseño de mi política, el perfil de mi política de créditos. Inflación, presencia o ausencia de inflación, expectativas inflacionarias. Dijimos, estamos en presencia de un activo de naturaleza monetaria, activo que debe ser protegido, ¿sí? Activo que puede llegar a ser un vehículo para hacer más atractiva la rentabilidad de mi negocio. ¿Sí? Bueno, ¿cómo influye la inflación? La presencia de inflación en el diseño de una política de créditos. No podía pensar que la inflación no es un factor que estimule, es decir, estimule las políticas. Muchas veces uno dice, bueno, en un entorno inflacionario los clientes tratan de ganarle, entre comillas, a la inflación anticipando sus operaciones. Bueno, hay que ver hasta dónde pueden, ¿sí? Hasta dónde pueden hacerlo. Pero la inflación es un elemento que no puede perderse de vista casi para ningún tipo de diseño de política de inversión financiamiento. Tasa de interés, hablamos de componentes financieros, bueno, tasas de interés muy elevadas van a incrementar los precios finales que yo estoy transfiriendo a mis clientes, ¿no? Y eso puede hacer que de alguna forma obstaculice la política, ¿no? A ver cómo se comportan las tasas de interés. Pensemos cuando hablamos de comportamiento, hablamos del comportamiento presente y de las proyecciones futuras, ¿no? Pues estoy hablando de una tasa de interés que va a correr en el tiempo.
Entonces también es un tema que me interesa. Las características de los mercados financieros y de capitales, es decir, eh, acceso a los mercados, diversidad, riqueza en el sentido de diversidad de alternativas, ¿sí? Yo puedo pensar, a mí se me pueden ocurrir muchas formas de negociar mis activos, ya sea en el mercado financiero. Yo puedo ir a un banco a negociar mis cheques, pero quizás consiga condiciones más ventajosas hoy en el mercado de capitales para negociar mis cheques, ¿sí? Entonces tengo que ver cuál es el nivel de diversidad de alternativas que presentan los mercados, las características de liquidez de esos mercados, para ver en cuál mercado me muevo, ¿sí? Es decir, cuáles son las chances, las alternativas que existen. Eso es una cuestión central, porque fíjense que estoy hablando de financiamiento y en última instancia está hablando de formas de financiarme yo, cuando en principio lo que estaba pensando era cómo venderle a mis clientes. Ahora estoy dando una vuelta de tuerca, ¿no?, a este tema. Pero son estos tres puntos que acabamos de mencionar: inflación, tasa y mercados, están íntimamente relacionados. Menciono también el tema del tamaño de empresa, ¿no? Eso tiene claramente que ver con el poder de negociación con mis clientes, con mis proveedores, ¿sí?, con el rol que juego en un sector, hasta qué punto soy un jugador que define políticas o que participa de alguna manera, está en la mesa de definición de políticas, o tiene que ser considerado, o por el contrario, tamaño, edad de una organización más nueva, con menos trayectoria, seguramente la va a ser menos incisiva y menos determinante a la hora de definición de una política. Pero estos son algunos de los puntos, podemos llamar así los puntos centrales de una definición de factores de política de crédito. Pueden encontrarse otros seguramente, pero yo no puedo perder de vista esto a la hora del armado de la política. Pero estos son, de alguna manera, factores del entorno, macro y micro, que van a condicionar mi política. Ahora bien, una cosa son los factores, el entorno, ¿no?, condicionantes de la política, y otra cosa es cuando decimos, ¿qué tiene que integrar? ¿Qué elementos no pueden estar ausentes cuando uno dice, bueno, tengo que diseñar mi política de crédito? ¿De qué estoy hablando? Bueno, tengo que establecer, ¿m?, algunas cuestiones que no pueden faltar. No pueden faltar en una política de crédito que se precie de ser tal. En primer lugar, una política de crédito tiene que ver
¿qué plazo de crédito vamos a otorgar? Vamos a ver. El plazo de crédito, consecuentemente, cuando hay crédito hay una cuestión de costo de oportunidad, no solamente inflación, ¿sí? No solamente inflación es la que exige la fijación de un interés, sino este concepto de costo de oportunidad, esta idea de rentabilizar o por lo menos compensar el tema del costo, el factor tiempo y el tema del costo del dinero. Bueno, habrá un tema de definir el interés con el que vamos a operar. Hay un par, interés, descuentos por pronto pago. Las políticas de crédito pueden incluir como forma de estimulación, y va a ser una de las formas que va a tener mi cliente de visualizar, aunque sea parcialmente, cuál es el costo financiero que yo estoy cargando a la operación, como a través del descuento que le ofrezco. Como mencionábamos en la fase 3, ¿no? ¿Cómo se instrumenta la política? ¿Qué es una política de cuenta corriente? ¿Es una política donde se va a operar exclusivamente con pagos en efectivo y tarjetas de débito y crédito? ¿Es una política de otras características? ¿Cómo va a ser el análisis crediticio? Es decir, ¿cómo van a ser los filtros que voy a establecer yo para otorgar el crédito a mis clientes? ¿Eh? Vamos a ver en particular. Y una política de créditos no puede dejar de considerar cuál va a ser la política de cobranza, porque el crédito como tal comienza con un ofrecimiento, con una evaluación, pero el crédito finaliza cuando se cobra. Es decir, todo el proceso del crédito, y si uno de vuelta piensa en el capital de trabajo y el ciclo operativo, va a tener presente que esto se inicia y termina cuando se cobra el precio. Por lo tanto, no puede estar ausente la política de cobranza. Entonces, estos son los elementos que sí o sí tienen que integrar una política de crédito. No puede haber una política de crédito que no contemple esto. ¿Sí? Son elementos que sí o sí tienen que estar presentes en una política de crédito. Decíamos que política de crédito y plazo es como casi en cierta medida como sinónimos, ¿no? Cuando pensamos en crédito, pensamos en plazo. ¿Mm? Puede ser una política de crédito de plazo muy corto, ¿sí? Darle el plazo a mi cliente como para que controle, controle la operación, para que tenga el tiempo de procesar la documentación que implica esa operación y emitir el pago y que el plazo del pago sea un plazo de 7 días, por ejemplo. Darle 7 días para que él pueda cumplir con toda su operación y yo a los 7 días hacerme del precio, ¿no? Fuese un plazo de crédito muy corto. ¿Por qué? Porque no quizá por falta de capacidad financiera, sino por poder de negociación que tiene la empresa, es una empresa casi monopólica con un gran poder de negociación, establece plazos muy cortos. No es que no le interese rentabilizar la operación, sino que eh, utilizará los fondos con otros destinos, obtendrá rendimiento de los fondos de otras formas, pero en concreto no otorga plazo, no es que dice posición dominante sinónimo de que el plazo de crédito va a ser extenso, no necesariamente. Entonces, como decíamos, ¿cuánto plazo? Bueno, dependerá de muchos factores. Está claro que hay productos que por su valor unitario, por ejemplo, por las características de ser productos perecederos, tienen plazos de negociación cortos. ¿Por qué? Porque el plazo de crédito que yo le concedo a mi cliente, de alguna manera, y acá me muevo dentro de lo que es el ciclo operativo y el ciclo de caja, ¿sí? Ciclo operativo y ciclo de caja. Ese plazo de crédito que yo le doy a mi cliente, se supone que debería guardar algún grado de relación con el tiempo que él le significa hacerse de los bienes, comercializarlos, vendérselos a sus clientes y cobrar el precio para poderme pagar a mí. Es decir, si yo estoy dando un crédito, no puedo perder de vista
cuál es el ciclo de caja de mi cliente. ¿Sí? Recordemos, este crédito que yo le doy para él es financiamiento espontáneo. Y él tiene un ciclo operativo. Y yo le otorgo un plazo, que es su financiamiento espontáneo. Hay que ver cuál es el plazo que yo le concedo, cómo influye en su operación. Si él tiene un ciclo corto, no tendría sentido que yo le otorgue en principio un plazo de crédito muy extenso, ¿verdad? No lo requeriría. Si yo quiero de alguna manera integrar mi política comercial con la política comercial de mi cliente, trataría de acompañar total o parcialmente el proceso de compra, stock, crédito y cobranza de mi cliente, ¿sí? Dependiendo, ya digo, de mis intereses, de mi capacidad financiera, etcétera. Entonces, yo tengo que ver cómo funciona esta relación. Entonces, el plazo va a cambiar, ¿no? El plazo va a cambiar, según también, como dijimos, en qué tramo me encuentre yo de la cadena comercial, ¿sí? Entonces, pero el plazo obviamente no va a estar ausente y condicionado por, como dijimos, características de los productos, naturaleza, precio de los productos y esta cuestión que estamos mencionando ahora, el ciclo de caja de mi cliente. Tasa de interés e inflación también. Van a ser factores que pueden llegar a inducir un acortamiento del plazo o un alargamiento del plazo, ¿no? Pueden inducir estos movimientos, ¿no? Pueden ser factores que ante la incertidumbre contraigan el plazo, porque yo no sé cómo se van a comportar ni tasas de interés ni tasas de inflación, por lo tanto, para reducir expectativas de incertidumbre, acorto el plazo. Luego están los descuentos por pronto pago, también como factores que pueden inducir a mi cliente a que sea, en lugar de tomar el plazo, hacer un esfuerzo o buscar financiamiento alternativo para pagarme a mí. En muchos casos los descuentos por pronto pago son factores de estimulación para que el cliente haga esto. Es decir, no dejan de ser un elemento redundante, sino que en muchos casos son de tal magnitud que el cliente se ve casi obligado a operar de esta forma. Está claro que ese descuento que yo le concedo a mi cliente se supone previamente cargado al precio de venta, ¿verdad? Es decir, no es un descuento que yo hago sobre el precio, sobre un precio que no contempla intereses implícitos, ¿sí? De lo contrario, estaría efectuando un descuento real de mi precio, ¿sí? De mi precio de venta. Y acá estamos hablando de alguna manera como neutralizar en la operación, decirle, bueno, si vos me pagás en determinado plazo corto, no sé, 7, 10 días de recibir los productos, el precio va a ser, entre comillas, de contado. De lo contrario, el precio a 60 días es este, sin descuento. Y ahí, como decíamos, él puede calcular cuál es el costo financiero que está absorbiendo si no hace uso del descuento. En general hay, si bien lo hemos mencionado en varias ocasiones, nunca está de más decirlo, del lado de quien recibe el financiamiento, no debe contemplar que aún en ausencia de un descuento, ese financiamiento tiene un costo, ¿sí? No son pasivos sin costo para él, ¿no? Tiene que tomar en cuenta esa cuestión. Y como yo estoy de alguna manera aceptando otorgar un descuento, ¿no? Como vendedor, también tengo que pensar que hay una contracción, hay una reducción en el monto de inversión, ¿no? Y de vuelta una cuestión de financiamiento asociada, ¿no? Una cuestión de financiamiento asociada. A través del descuento realizo con antelación mis activos y dispongo de fondos, ¿no? Fuente de financiamiento. Plazo de crédito es central de política.
Esto es como para reforzar lo que comentábamos respecto del plazo de crédito, los descuentos por pronto pago como un factor eh, que no puede estar ausente en una política, que tiene que ver con estos factores que mencionamos aquí. La herramienta es una herramienta que tiene que ver claramente, no puede disociarse de los costos financieros o los componentes financieros implícitos que yo cargué al precio de mis operaciones, que tiene que ver con la mayor o menor liquidez, tanto mía como en cuanto a elevar los descuentos como una especie de anzuelo barra recompensa a mis clientes por pagar anticipadamente, como con la liquidez de mis clientes, ¿no? De vuelta a la capacidad financiera, ¿no? Cuando el cliente puede elegir tomar el descuento y cuando de alguna forma el financiamiento que le estoy concediendo es el único disponible o el más accesible, ¿no? En una ecuación de costo, tamaño, factibilidad. Recordemos que el descuento por pronto pago lo que va a hacer, si es tomado por el cliente, es acortar la duración de mi ciclo operativo, también va a acortar el financiamiento que él recibía, ¿sí? Por alguna razón. Si uno empieza a relacionar factores como por ejemplo la administración de disponibilidad, si nosotros mencionábamos un factor especulativo como factor a la hora de definir el tamaño del saldo de disponibilidades, bueno, acá decíamos, ¿qué pasa si una persona o una empresa tiene un saldo de disponibilidades porque sabe que va a haber descuentos por parte de sus proveedores y quiere aprovechar esos descuentos, ¿no? Eso empecemos también a establecer relaciones entre los distintos componentes del capital de trabajo, ¿no? Para aprovechar los descuentos, o bien tengo un excedente financiero, tengo una posición que me permite tomarlos, o, no sé, llegado el caso, también puedo pensar en tomar otro financiamiento para sustituir el financiamiento comercial que me está dando mi vendedor, ¿no? De vuelta, el ciclo de caja es el mío y el de mi cliente. Yo tengo que ver esa correlación, ¿no? Y cuando mi cliente no está pagando o no está aprovechando descuentos muy atractivos, es un tema que puede asociarse a eh, cierta ignorancia en términos de cuál es el costo financiero que mencionamos ahí, la tasa efectiva que le está significando a él no tomar el descuento, o también puede significar una luz de alerta de decir, a pesar del descuento que ofrezco, mi cliente no lo está tomando, ¿no? Y eso es toda una cuestión que tiene que llamarnos la atención. Así que el tema de descuentos por pronto pago, que digo, no siempre está presente, ofrecido, y en otras ocasiones sí está bien visible, bien eh, eh, mostrado a mi cliente como para que eh, no pase desapercibido. Es más, ya digo, en muchas ocasiones nos interesa eh, mejorar nuestra posición de liquidez, garantizarnos el cobro de la operación, reducir el ciclo y cuando reducimos el ciclo también reducimos los riesgos de morosidad e incobrabilidad. Por lo tanto, la herramienta del descuento cumple con varios roles asociados. Cuando hablamos de
las condiciones del crédito, estamos hablando de cómo se materializa el crédito, cómo se instrumenta. Quizá todavía tenemos ciertas rémora de pensar en papelería, ¿no? Documentación, forma de documentación y pensamos en los documentos, ¿no? Las facturas de papel, los remitos, los pagarés, los cheques físicos, ¿no? En papel. Cuando sabemos que hay una migración, no solamente, porque cuando pensamos en estos avances vinculados a los medios de pago, tenemos que pensar que no solamente es la sustitución de papel por algo digital, sino que en muchos casos hay muchos otros cambios que se generan como consecuencia de las innovaciones en muchos productos financieros, ¿no? Es lo mismo una cuenta corriente común que una operatoria donde se le exige al cliente que contraentrega de la mercadería o contraentrega del servicio entregue un cheque, ¿no? Es decir, la forma de instrumentación, bueno, eso va a tener, claramente no va a ser indiferente, ¿no? Y va a variar, como mencionamos, en función de las características del sector. Hay sectores donde hay ciertas reglas o condiciones ya instaladas, ¿sí? Tendrá que ver con el cliente, ¿sí? También la posibilidad, como mencionábamos, de establecer ciertas condiciones. Y como decíamos en la fase 2 y 3, ¿sí? A los fines de lograr una mayor liquidez, es decir, poder con ese crédito, pero a su vez ese crédito instrumentado, ¿sí? Instrumentado, formalizado a través de un título o una formalidad en particular, poder generar mayor liquidez y en un caso de morosidad o algún tipo de litigio que se genera con mi cliente, posicionarme a mí en una situación más ventajosa a la hora de un reclamo judicial, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay determinados títulos que son títulos ejecutivos, otros que no lo son, entonces, contar con un título ejecutivo es una situación más ventajosa porque simplifica los procesos de reclamo judicial. En otros casos esto no sería posible, es decir, que son todos factores, ¿sí?, que a mí me interesa definir como parte de la política. Vendo con una tarjeta de crédito, no tengo que hacer calificación crediticia de mi cliente y salvo que existan situaciones, no sé, de desconocimiento deliberado de la operación, yo no tengo grandes dificultades para hacerme del precio de mi operación, ¿no? Distinto es, ya digo, si opero en una cuenta corriente de otro tipo, una cuenta corriente común, comercial, y bueno, en ese caso, en caso de discusión del crédito, tener que accionar para el cobro del crédito, mis dificultades serían mayores, porque no tendría, supongamos, un título de carácter ejecutivo. Y dentro de la política de créditos, el análisis crediticio, es decir, decidir quién sí, quién no, o cuánto y cómo, bueno, es una cuestión central, ¿no? Hay, acá vamos a encontrar mucho material vinculado a lo que es análisis crediticio. Se ha avanzado muchísimo en este tema, lo que ustedes quizá seguramente han escuchado del tema de scoring, ¿no? Mecanismos donde cargando algunos parámetros, eh, algunos datos, perdón, esos datos están parametrizados en una matriz que define si ese sujeto es sujeto atractivo para el otorgamiento de un crédito o no y en qué magnitud. Entonces, el análisis crediticio, dependiendo de la masividad de la operación, o si es una empresa que tiene un
una cartera de clientes reducida, donde puede hacer un análisis más personalizado de su crédito, sin perjuicio del tamaño, no va a escapar de lo que se conoce como las 5C, ¿verdad? Las 5C, es decir, 5 aspectos que tienen que ser considerados para decidir si el crédito se va a conceder o no. Ahí tenemos a la vista. Uno es el capital, ¿no? Capital tiene que ver fundamentalmente con, lo podemos llamar así, el respaldo patrimonial que tendría el potencial cliente, ¿sí? Es importante, por decir así, los activos de un cliente, el patrimonio neto de un cliente es un elemento decisivo, es una referencia, ¿sí? Es decir, mi expectativa como vendedor para cobrar el crédito no es que mi cliente tenga que realizar activos que no tienen que ver con el negocio para pagar mi deuda. Yo estoy pensando que mi cliente tenga la capacidad, con el flujo normal de sus operaciones, de pagar ese crédito. Pero es claramente una referencia, ¿no? Posiblemente sea más atractivo un cliente que tenga un capital que aquel que tenga un capital inferior o que carezca de activos, por ejemplo, activos a su nombre. El punto central entiendo que tiene que ver con lo que dice ahí la capacidad, ¿no? Es decir, ¿cuál es la verdadera capacidad de mi cliente para cancelar este compromiso, esta obligación futura que está contrayendo, ¿no? Ahí tiene que ver con determinar de qué manera yo puedo estimar o conocer la generación de flujos de fondos, ¿sí?, que tendrá mi cliente para pagar, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad de generación de esos flujos normales, ¿sí? Que no tenga que recurrir al capital para atender ese crédito que estoy concediéndole, ¿sí? En un individuo en particular puede ser, si es una persona que está trabajando en relación de dependencia y puede aportar un recibo de sueldo, ¿sí? Yo digo, bueno, esta persona hace 15 años que trabaja en esta misma empresa, es una empresa que yo puedo considerar estable y su nivel de ingreso es este, y yo estoy consiguiéndole un crédito que implica que comprometer, no sé, un 5% de su salario mensual, ¿no? Eso marcaría en alguna medida la capacidad de pago de él. La calidad es una cuestión claramente cualitativa y tiene que ver con la decisión, la vocación, llamamos así, el historial de crédito, por un lado, que tiene mi cliente, cuál ha sido su trayectoria como deudor, ¿no? El pasado, ¿no? Cómo ha sido su comportamiento. Ha sido un deudor que ha cumplido con sus compromisos, ha sido un deudor que tiene cheques rechazados, por ejemplo, ha sido un deudor que ha caído en un concurso preventivo, ¿sí? Es un deudor que por referencias comerciales puedo entender que ha tenido frecuentes atrasos en su operatoria comercial, o al contrario, ¿verdad? Eso, el historial crediticio habla, ¿no? Es decir, los antecedentes, hay lo que se llaman buró de créditos que brindan información sobre cómo se ha comportado el cliente hasta este momento. Ese comportamiento no puede proyectarlo con ciertas adecuaciones hacia el futuro. Pero estamos hablando de cuál va a ser la conducta, cuál ha sido, por un lado, la conducta histórica de mi deudor y cómo puedo presumir que será su comportamiento hacia el futuro. Casi acompañando a la capacidad, ¿verdad? Porque esto es más cualitativo, ¿sí? Muchas veces la capacidad es una cuestión, pero la calidad marca la vocación, lo que podemos llamar así el riesgo moral que uno asume cuando otorga un crédito, de decir, bueno, ¿me pagará? Es decir, tendrá la vocación de pagar, porque el que toma el crédito es el que, de alguna manera, es el que sabe si ese crédito va a ser honrado o no, ¿verdad? Entonces, esa cuestión de la calidad está ahí dentro. Como mencionamos, algunos incluyen las condiciones, forma de instrumentación, ¿no? Las puede cumplir, ¿no? Voy a fijar condiciones que quizá él no pueda cumplir, condiciones formales que no pueda cumplir. No tiene tarjeta de crédito. Bueno, yo voy a poner esa condición y él no la tiene. ¿Qué va a pasar? Otros hablan del contexto como un factor, o algunos lo agregan como la sexta C.
¿no? Estas cuestiones, es decir, las formalidades del crédito también pueden constituirse una barrera a la hora de aceptar o no un cliente. Y también está, por último, el tema de las garantías colaterales, los colaterales o garantías. No todas las operaciones claramente implican garantías, pero de existir, yo puedo fijar garantías, ¿no? Y tengo que ver si el cliente está en condiciones de satisfacer esas garantías, ¿no? Yo puedo otorgarle a un distribuidor una zona en particular para comercializar, pero una de las condiciones que voy a imponer es que constituya una hipoteca en primer grado a mi favor sobre determinados activos. ¿Está en condiciones de hacerlo? Puede ser un excelente deudor con capacidad para pagar, proyectada, con un historial impecable, pero yo considero que el riesgo de esta operación quiero cubrirla con una cuestión que tiene que ver con su capital, tener activos y concederme una garantía que involucre esos activos. ¿Lo puede hacer? Bueno, tengo que ver cómo coordino estas cuestiones, qué pongo, qué privilegio. Ya digo, acá tiene que ver si va a ser un sistema más o menos masivo a través de lo que llamamos un scoring. Lo utilizan los bancos para lo que es los bancos y otras plataformas financieras, fintech, están trabajando con esto en términos de crédito masivo a individuos, también para pequeñas y medianas empresas, esto que mencionábamos al principio, ¿no? Es decir, cuando una empresa es chica, es compleja de calificar en términos de meterme en los papeles, en los números particulares de la empresa y quizá, bueno, tomo algunos parámetros para decidir cuánto le doy como otorgante de crédito. Estas cuestiones son centrales y van a marcar de alguna manera, cuando yo más riguroso sea o menos riguroso, el perfil de mi política de crédito. Y como decíamos, una política de créditos no puede terminar de diseñarse o considerarse completa si no contempla la política de cobranza. Es decir, ¿cómo voy a cobrar esos créditos? ¿No? Hasta ahora lo que hicimos es analizar el entorno, qué factores la van a ir condicionando y empezar a completar los casilleros que tiene que tener una política de crédito. Y yo tengo que pensar en cómo voy a administrar mi crédito, los costos que tienen que ver con, por ejemplo, la evaluación de mis clientes, la gestión del crédito, el seguimiento de mi operatoria y ahí aparece la cobranza, claramente, ¿no? Una vez que conseguí el crédito, materialicé la operación, bueno, empieza el tiempo de la cobranza. Y las políticas de cobranza pueden ser políticas, ¿cómo se dice?, laxas, más relajadas, ¿sí? No estar tan encima del cliente con recordatorios o con, digamos, políticas de sanciones ante incumplimientos por parte del cliente en cuanto a las condiciones del plazo de pago, por ejemplo, digamos, la ecuación más común, ¿no? Es decir, el cliente no cumple el plazo de pago y aplica una penalidad. Esa penalidad puede ser interrumpir la entrega de mercaderías o la prestación de un servicio, ¿no? La aplicación de intereses punitorios, ¿no? Agravar las condiciones para seguir operando con la empresa, ¿no? Ahí marcamos de alguna manera no la agresividad solamente en cuanto a la intensidad de los reclamos, ¿no? Eh, pero sino también estas otras cuestiones, ¿no? Ya digo, las penalidades que pueden tener la política. Eh, Claramente, tener una política de seguimiento muy estrecho de mis clientes tiene un costo y no seguirlas también tiene un costo. Es decir, tener una política laxa implica alargar los plazos de crédito y de cobranza más allá de lo oportunamente previsto, consecuencias del lado del financiamiento, impactos sobre la liquidez del negocio, ¿no? Sobre inversión no deseada, disminución de la rentabilidad, ¿no?
Digo, yo vendí bajo estas condiciones. Diseñé el negocio para obtener las ventas y cobrarlas en tal periodo. Puse un precio con unos componentes financieros para que mi cliente me pague 30 días y sin embargo mi cliente me está pagando 90. Bueno, claramente el retorno de esa inversión no va a ser el que yo preví, ¿no? Ahora, ¿por qué tengo una política laxa? Puede ser por una desorganización en mi modo de gestionar los créditos o puede ser por cuestiones de competencia o deliberadamente me parece que no es el momento de aplicar una política muy rigurosa, ¿no? Pero estas cuestiones no pueden ser, no se pueden perder de vista. Es decir, cualquier decisión que yo tome en términos de orientarme hacia un extremo u otro de la política, ¿sí? Va a tener impacto sobre la inversión, sobre el financiamiento. ¿Sí? Si yo me estiro en la inversión, ¿sí? Si alargo el ciclo operativo y el financiamiento de algunas no responde naturalmente de la misma forma, voy a tener una mayor necesidad de financiamiento que tener que cubrir de algún lado, ¿verdad? Si la política es laxa y esto implica mayor morosidad y la aparición de ciertos incobrables que antes no estaban, va a haber impactos negativos en mi rendimiento. Si la política es muy agresiva y esto impacta en que mis clientes se sienten muy molestos o encuentran alternativas de compra donde los esquemas son más amigables, eso también puede impactar negativamente en el volumen de ventas, ¿no? Entonces puedo perder clientes. Hay que ver si los clientes que se van son los que me interesaría que se vayan o no. Se pueden ir clientes si puedo aplicar la política sobre clientes que no merecerían ese tipo de conducta. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que yo tengo que analizar a la hora del diseño de la política, ¿no? Pero claramente no pueden estar ausentes. Bueno, entonces, esto que acabamos de mencionar respecto a la política de cobranza como el último eslabón de, de los elementos que integran la política de crédito, nos lleva finalmente de alguna forma al debate final o a la mirada final de cómo debe ser nuestra política de crédito, ¿no? ¿Cómo será nuestra política de créditos? Cuando hablamos de las políticas, decimos hay políticas más agresivas, y agresivas significaría, parecía más expansivas, ¿sí? Eh, que involucran más volumen de crédito, que abarcan más clientes actuales y potenciales, que no es solo el plazo del crédito, ¿no? No es que uno dice, tengo una política agresiva, ¿qué significa? Igual, es decir, es la consecuencia de otorgarle plazos más extensos a mis clientes, no es eso solo. Eso no es una política agresiva, eso es una faceta de la política que es el plazo, como vimos. Pero la flexibilización de mis parámetros a la hora del otorgamiento del crédito, cuando decíamos, por ejemplo, la calidad del deudor, también es un elemento que puede hacer que mi política sea más agresiva en el término de que tenga una mayor presencia, una mayor relevancia en la política, una mayor inversión, ¿no? Porque yo quiero impulsar mi crédito, entonces hay clientes que quizá pueden tener cierto historial negativo y sin embargo para impulsar mis ventas, antes esos clientes no los contemplaba y ahora decido que sí, los estoy contemplando. Y eso es política agresiva, ¿sí? Es correr más riesgos, porque esos clientes que han tenido un historial de crédito negativo pueden reproducir ahora conmigo esas conductas y no atender oportunamente los compromisos que asumen. Pero bueno, se supone que yo voy diseñando una política, ¿no? Contemplando los elementos y el entorno y decido que en algún momento la política tiene que ser más agresiva. ¿Por qué? Porque tengo un margen que me permite ser más agresivo. Porque puedo tomar un cliente que antes no pagó, pero que si hoy de alguna manera las condiciones y las formalidades del crédito me permiten a mí contar con mayores garantías, es probable que lo que sucedió en el pasado con otros no me suceda a mí, ¿no? Estas cuestiones tienen que ver con la agresividad o, por el contrario, cuando yo decido restringir la oferta, porque el impacto de las políticas no solamente es en la venta,
sino también en la calidad de las carteras, ¿no? Cuando hablas de la calidad de las carteras, si yo considero que el entorno, cuando creo que mencionábamos hoy, la relación entre el ciclo de la economía y las políticas de crédito, muchas veces nos vemos tentados cuando las ventas se paralizan, se ponen o empiezan a caer en ampliar y facilitar las condiciones, tornar la política agresiva y eso tiene consecuencias negativas en los números finales. Porque lo que está ingresando, porque lo que estoy vendiendo, porque el plazo se está alargando más de lo normal, más de lo que yo puedo financiar, de vuelta a capacidad financiera, entorno. Entonces, la política agresiva no funciona en todos los entornos. Y quizá la recomendación es una política más conservadora. Digamos, empezar a cerrar algunos grifos, ¿no? Ser una política más restringida, más restrictiva. Eh, por lo tanto, uno tendrá que ir observando, ¿no? Observando las causas y efectos, ¿no? Las consecuencias de las decisiones que uno tome a la hora del diseño de la política. Estamos hablando siempre de políticas, es decir, deliberadas, ¿sí? Políticas diseñadas, no que se tornó agresiva o conservadora. No, yo decidí que la política se comporte de esta forma, por las razones que sean. Esa es mi iniciativa. Habrá sectores donde tendrá que ser agresiva porque la marca sí. Bueno, hay que ver si yo puedo jugar ese partido, ¿no? Yo puedo jugar un partido agresivo. O por el contrario, tengo que tener una política más cautelosa. ¿Mm? Ese es un tema, como mencionamos, por ejemplo, el margen. ¿Cuál es mi capacidad de absorción de incobrables? ¿Cuál es mi capacidad financiera para absorber morosidad? Bueno, cuestiones que no puedo. Bueno, y todo lo que hemos dicho y mencionado respecto a las políticas, en algún punto, ya sea desde lo primero que mencionamos, de las distintas fases, a las características que en la diapositiva anterior nos referíamos de las políticas agresivas o conservadoras, finalmente, si la única mirada fue una mirada de naturaleza financiera, la que nos lleva a nosotros a adoptar tal o cual política, bueno, tenemos que encontrar algún parámetro para decidir si esa decisión que estamos tomando es correcta o no. Podemos dividir acá como cualquier decisión de inversión barra desinversión, ¿no? Inversión, desinversión. Inversión en una política agresiva que amplía el crédito, desinversión en una política conservadora que restringe el crédito, lo recorta y recorta la inversión. Eh, bueno, yo puedo analizarla a través de los rendimientos o los indicadores de base contable, rentabilidad de la inversión y la rentabilidad de los propietarios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay involucrado una decisión de inversión y una decisión de financiamiento en esto. Entonces yo tengo que analizar el impacto, siempre tratar de poder descomponer los factores de la decisión para entender si una política puede ser atractiva desde el punto de vista de la inversión, pero naufraga, no es viable desde el punto de vista financiero, por la escasez de las fuentes de financiamiento, por el costo del financiamiento asociado. Eso tengo que, siempre digo, tratar de no quedarnos con un número, ver qué nivel mínimo de descomposición, de desagregación de los indicadores me va a permitir a mí tomar la mejor decisión. Acá vamos a los rendimientos de base contable, vamos a trabajar algunos, lo que hacen es plantear el escenario actual y el escenario futuro en términos totales o en términos incrementales o marginales, ¿no? Es decir, cuáles son las modificaciones que producen tanto en el activo como en las fuentes de financiamiento, como en las políticas de distribución de utilidades, qué impacto hay sobre las ventas, sobre los costos asociados a la gestión de los créditos, sobre la incobrabilidad, el impacto en los costos financieros implícitos, bueno, es decir, qué resultados también sufren alteraciones. ¿Sí? Ya digo, algunos por una cuestión de rapidez dicen, bueno, analicemos la rentabilidad incremental,
sea la rentabilidad de la inversión, por ejemplo, incremental o marginal, comparémosla, si este rendimiento que está generando el cambio de política me va a poner por encima de la rentabilidad media que estaba obteniendo hasta ahora, o por el contrario no, eso ya puede ser un factor de rechazo. Después evaluar, como dijimos, incorporar el tema del financiamiento también, utilizando herramientas de base contable. Es una decisión de inversión financiamiento, bajo el título de la política de crédito, pero no es otra cosa que eso. Lo que vamos a empezar a ver también, y lo veremos más como una herramienta en la materia, más una herramienta de mediano a largo plazo, pero perfectamente las herramientas de flujos de fondos descontados, y en mucha bibliografía ustedes van a encontrar esto, que los modos de aprobación o rechazo de las políticas se dan a través de flujos de fondos descontados, ¿no? Ya salimos de la base contable, de la base de información contable y pasamos a los flujos de fondos descontados. La naturaleza de la información, la materia prima con la que tomamos la decisión es diferente. Hay, como dice ahí, diferencias, sí, claramente uno podría decir, las diferencias aportan, digamos, ventajas en la selección de uno u otro método. Siempre mencionamos lo siguiente, ¿no? Eh, lectura inteligente de la información, lectura inteligente de los datos. Y cuando hablo de lectura inteligente es conocer las restricciones, las limitaciones de las fuentes de información y de los datos que yo elaboro en función de esas fuentes de información. De lo contrario, pareciera que siempre en términos de decisiones financieras, los flujos de fondos descontados cuentan con una ventaja, ¿no? La incorporación del factor tiempo, ¿no? Pero también hay una serie de supuestos y una serie de factores que le agregan un nivel de subjetividad a esta operatoria de flujo de fondos descontados que no podemos desconocer. En escenarios de corto plazo es probable que las conclusiones a las que arribemos no difieran demasiado, utilizando uno u otro. Ahí tiene que ver un tanto con la familiaridad con la que uno se maneje utilizando tal o cual herramienta. Cuando empezamos a extender el plazo del tiempo y el impacto del tiempo, valga la redundancia, empieza a jugar más, ahí quizás los flujos de fondos descontados pueden sacar una ventaja. Pero está claro que el alargamiento del plazo de percepción de un precio, yo puedo también contemplarlo en indicadores de base contable. Quizás de una manera más compleja, pero no está ausente, porque eso va a significar, si yo percibo un precio más tarde, que la inversión aumente, que el ciclo operativo se alargue, y eso yo sé que conspira negativamente con la generación de un rendimiento. Entonces, saber qué tipo de herramienta vamos a usar, qué restricciones tiene, pero está claro que estamos frente a una decisión de inversión, financiamiento. El flujo de fondos descontados puede aportar una tasa de rendimiento pretendida por el inversor, por el propietario. Pues bien, si uno sigue la metodología, por ejemplo, de Van Horn, en términos de decir, va a haber una inversión como consecuencia de este cambio de política, una inversión adicional, y mi expectativa de rendimiento de esa inversión va a ser tal. Es decir, yo puedo incorporar una lógica de rendimiento mínimo pretendida en cualquier esquema. ¿Okay? Yo puedo comparar el rendimiento actual con el rendimiento que me va a generar la nueva política. Es decir, yo siempre tengo que ser inteligente en la forma de evaluar los cambios, casi diría con independencia de la herramienta. ¿Sí? Eso no va a cambiar, porque todas las herramientas tienen seguramente algún punto débil. Con esto cerramos el tema de política de crédito, espero que les sea de utilidad y quedamos a disposición para las dudas que tengan. Muchas gracias.